Muchas bendiciones para todas las personas que me están escuchando en diferentes lugares, en diferentes países. Vaya mi saludo preeminente y les saludo y les bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra siempre sean para Él. En esta oportunidad quisiera hablarte de un tema muy importante. Para esto quiero dar gracias a Dios. Él siempre es bueno y siempre seguirá siendo bueno. Por eso estamos en este momento y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este transcurso, en estos 5 minutos o 6 minutos, qué sé yo, pero el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar el entendimiento de lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este momento. Para esto quisiera hablarte del tema y lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar los 5 sentidos. Los 5 sentidos, pero vamos a hablarte del mundo secular. Hoy quiero compartirte acerca de los sentidos espirituales en el mundo secular. Se habla de 5 sentidos según la ciencia y la biología estudiada, que vienen a ser el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. Estos sentidos, si no están desarrollados, déjame decirte que si no están desarrollados, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Para reaccionar ante los estímulos del mundo exterior. Por ejemplo, si tú estás mal de la vista o mal del oído, tú vas a ser insensible a los estímulos que el mundo exterior emite. Tú no vas a escuchar, obviamente, tú no vas a ver, entonces vamos a tener un problema. Entonces, en el mundo espiritual también tenemos sentidos espirituales. Y estos sentidos espirituales nos ayudan a detectar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para nosotros. Un día estaba yo haciéndome una interrogante y decía, ¿qué es lo que pasaría si yo no viera en este momento? Y yo tuviera un pedazo de pan y un vaso de leche al frente mío. Cuando yo veo, yo percibo y automáticamente mi mente me dice que es un pan, y cuando lo llevo a la boca, mi boca y mis dientes van a morder. Cuando yo veo al vaso de leche, automáticamente me dice que es un vaso de leche. Cuando yo llevo a la boca, yo lo voy a tomar. Obviamente que no lo voy a morder. Entonces, me da la impresión que cuando nosotros tenemos los sentidos ejercitados, nosotros vamos a ver qué es lo mejor para nosotros. La información que nosotros vamos a recibir en nuestra mente, lo vamos a discernir. Son ventanas, pero que son filtros que pasan a nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se está haciendo uso del sentido del oído. Pero en específico, hoy te voy a hablar de un sentido que es el gusto. Pero para esto yo quiero llevarte donde se hablan los 5 sentidos espirituales. En la Biblia relata los 5 sentidos espirituales. En 1 de Juan, el capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios dice, lo que era desde el principio lo hemos oído. Habla del sentido del oído. Lo hemos oído, lo hemos visto. Habla del sentido de la vista. Con nuestros ojos lo hemos contemplado. O sea, lo hemos percibido, lo hemos olfateado y palpado. Habla de tacto, tocante al verbo de vida. Fue manifestada y lo hemos visto y testificamos, degustamos de esta palabra y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, otra vez oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde se da la comunión específicamente? En nuestras mesas, cuando partimos el pan. Está hablando del gusto, de que hemos tenido esa comunión comiendo el pan espiritual. Entonces, yo quiero decirte que los 5 sentidos espirituales están relatados en este versículo. Qué hermoso, ¿verdad? Es tan hermoso. Pero vamos a ser un poco más específicos. Y para esto quisiera hablarte cuando Pablo habla en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 14. Pablo estaba explicando a la carta de los Hebreos y le estaba hablando de diferentes temas, pero llega a un punto en donde Pablo para el mensaje. Y Pablo les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto vos habéis hecho tardos para oír,
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os enseño, o os vuelvo a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, pero en el verso 14 dice, pero porque ustedes no están comiendo alimento sólido, están tomando o están queriendo todavía tomar leche. Aquí había un problema en esta iglesia, porque no estaba creciendo. Y mira, déjame relatarte un versículo más acerca del crecimiento. Lo habla en el capítulo 4 en Efesios, que nosotros debemos crecer en la unidad del Espíritu y en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, vamos a crecer en la unidad como hermanos, en la fe. Un mismo Dios, un mismo Salvador, una misma palabra. Y vamos a crecer en ese conocimiento. Pero mira lo que pasa cuando nosotros nos quedamos niños. Para esto quisiera llevarte a Gálatas en el capítulo 4, verso 1. Mira lo que pasa. Te lo voy a relatar. Mientras el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo indicado. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que mientras tú seas un niño espiritual, porque Pablo tenía este problema con esta iglesia, porque estos se habían quedado en un retardo, en la cual Pablo tenía este problema y se enfrentaba a esta situación. Y le dijo que no podía hablarle de una palabra más sólida, porque ellos, ¿qué es lo que pasa? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ustedes no han alcanzado madurez, porque ustedes no tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Estaba hablando de sentidos espirituales, estaba hablando de sentidos del oído, del olfato, del gusto, del tacto y de la vista. Estos sentidos no lo tenían ejercitado, por lo tanto ellos no podían recibir un alimento sólido. Pero lo peor de eso es que cuando tú no tienes los sentidos ejercitados, tú no puedes discernir cuál te conviene y cuál no te conviene. Porque Pablo decía, no tienen los sentidos ejercitados, por lo tanto no tienen el discernimiento, no disciernen el bien y el mal, no saben lo que es bueno ni saben lo que es malo. Entonces, pero ahora en específico te voy a hablar de un sentido que es el gusto. Y para esto yo quisiera terminar con este sentido que es el gusto. Y probablemente vamos a hablar del sentido de la vista, del sentido del oído, pero en específico hoy te voy a hablar del sentido del gusto. Para esto quisiera llevarte a una parábola. Y esta parábola me hace acordar algo impresionante. Aquí tuve mucha luz cuando el Eterno me estaba revelando de este misterio tan hermoso, tan lindo. Y para esto quiero llevarte a Lucas en el capítulo 14, verso 15. La parábola de la gran cena. Vamos a leerlo rápidamente. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Está hablando del que degusta, del que anhela comer ese pan, que sea bienaventurado. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Mire cómo la gente comenzó a excusarse. Mire lo que pasa cuando tú no tienes los sentidos ejercitados, porque no sabes discernir qué es lo mejor para ti. Estas personas comenzaron a excusarse. ¿Pero por qué? Porque su sentido no estaba ejercitado. Si sus sentidos hubiesen estado ejercitados, ellos primero hubiesen querido comer de esa cena que los hizo su Señor con mucho amor. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor.
Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Ojo aquí viene lo que es el sentido del gusto. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mire lo que pasa cuando nosotros no ejercitamos nuestros sentidos. Y específicamente estoy hablando del sentido del gusto. El Señor dijo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No les gustó la cena. Eso nos pasa mucho a nosotros, porque a veces nosotros ponemos excusas, ponemos tiempo, nos retrasamos, no oramos, no vigilamos, no escudriñamos, porque nuestros sentidos se tienen que ejercitar a través de la palabra de Dios. Y vemos que el sentido del gusto de estas personas que fueron convidadas lo despreciaron, no gustaron de comer ese pan. Acuérdese cuando Jesús les da la oración a sus discípulos y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y danos el pan nuestro de cada día. Estaba refiriéndose que nos dé ese pan cada día para degustar, para comer. Cuando el Señor estipula la cena del Señor, dijo: este es mi cuerpo, y hacer y comer en memoria mía. Estaba hablando de que esta palabra tenemos que degustarla, tenemos que disfrutarla todos los días. Cuando tú hagas eso, déjame decirte que no solamente estás ejercitando el sentido del gusto, sino también estás palpando el verbo de vida. Estás palpando la presencia de Dios, estás escuchando, estás viendo, estás oliendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es cuando se ejercitan los sentidos espirituales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿Y qué son los sentidos? Se suele contestar que son los mediadores en el mundo externo que transmiten señales del exterior al interior, que te hacen percibir lo que hay y lo que no hay a tu alrededor. A esto podemos añadir que son medios de interacción con el mundo y de comunicación con nuestro Creador. Esto nos convierte en un vínculo a nuestro Creador, a una intimidad con Él. Son las ventanas abiertas para percibir al mundo exterior y recibir estímulos del mundo exterior. Entonces, cuando tú tienes los sentidos ejercitados, como Pablo dijo a la carta de los Hebreos en el verso 5:14, cuando tú tienes los sentidos ejercitados, vas a discernir el bien y el mal. Vas a diferenciar entre cuál es lo mejor para ti y cuál no es lo mejor para ti. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y precioso día. Les bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Shalom.